Bienvenidos al canal Last Down Stories. Mi novio renació. En su vida anterior, el billete de lotería que compró estaba a solo un dígito de ganar $20 millones. Inesperadamente, un desastre natural golpeó poco después. Mi novio y yo morimos congelados rápidamente en casa. Después de renacer, planeó engañarme con una suma de dinero y luego dejarme, pero lo que no sabía era que tenía la costumbre de hablar dormido, y escuché todo su plan. Las 5 de la mañana. Mi novio Leo todavía estaba profundamente dormido. Ya me había levantado y me estaba lavando, mirándome en el espejo, un poco demacrada por la falta de sueño. Recordé las palabras que Leo había dicho mientras dormía anoche. Nuevamente al principio, solo dijo una serie de números, pero lo extraño fue que dijo que debía recordarlos y luego los repitió varias veces. En secreto saqué mi teléfono y anoté esa serie de números, planeando preguntarle sobre eso cuando me levantara al día siguiente. No puedo creer que realmente sea la elegida de los cielos. El cielo me está bendiciendo. No pude evitar reírme suavemente. Debe estar teniendo otro ataque de ser un estudiante de secundaria con delirios otra vez. Para mi sorpresa, luego dijo: voy a comprar chaquetas de plumas y comida. Recogeré a mi Tina y a mi mamá un día antes del desastre natural, y luego dejaré a esa mujer Lucy. Mi corazón se hundió. Me pregunté que en los últimos años había estado con Leo, había sido sincera con él y lo había servido como una ama de llaves todos los días. Sin embargo, en realidad quería dejarme. Y Tina, ¿no era Tina la hija adoptiva de la madre de Leo? Pero por lo que dijo Leo parecía que su relación no era ordinaria. No tuve tiempo para pensar demasiado y comencé a reflexionar sobre lo que Leo acababa de decir. ¿Un desastre natural?, pregunté tentativamente. ¿Qué tipo de desastre natural? Inesperadamente Leo realmente comenzó a hablar en sueños. En medio mes, habrá un frío extremo, hace mucho frío. Está bien, ya sé el número ganador del primer premio de la lotería. No moriré congelado en esta vida. Miré la serie de números en la pantalla de mi teléfono. Parecía que este era el número de lotería que Leo había mencionado. Leo murmuró de nuevo: esa perra de Lucy. Escuché atentamente mientras Leo continuaba. Todo lo que pedí fue que acompañara a Bob por un tiempo. Solo acompañándolo una vez podría conseguirme una chaqueta de plumas, pero en realidad se negó. Si no fuera tan dura y no pudiera vencerla, la habría llevado allí. Él me había tratado así en su vida anterior. Bien, mirando la cara dormida de Leo. Solo sentí asco. Continué preguntando: ¿cuál es tu relación con Tina? Tina es mi primer amor, la mujer que más amo en mi vida. Mi corazón estaba completamente roto, así que solo era parte de su juego, ya que quería superar el desastre natural de manera segura. Definitivamente no lo dejaría salirse con la suya. No dormí en toda la noche. Me levanté a las 5 en punto, recogí mis cosas y salí. No fui a trabajar y pedí medio mes de vacaciones en la empresa. Desayuné en una tienda de desayunos y fui a comprar un billete de lotería justo cuando abría la lotería. Todavía faltaba un día para el sorteo de la lotería. Puse el billete de lotería en mi bolso y luego conduje hasta la casa de mis padres. En la vida anterior, no sabía si mis padres habían sobrevivido al final. Después de entrar en la casa, abracé a mis padres y lloré. Luego les conté a mis padres lo que Leo había dicho en sueños. Sabía que era escandaloso y también estaba algo escéptico. Mi madre dijo: hija, si este billete de lotería gana el premio un día después, significa que es verdad. Mi padre tomó una decisión directamente: es mejor actuar temprano que tarde. Tu madre y yo iremos a buscar nuestros ahorros primero para comprar comida y compraremos otras cosas cuando llegue el dinero de la lotería. Asentí conmovida: mamá y papá, entonces no podemos vivir aquí. Después de todo, Leo aún conoce la ubicación de nuestra casa. Mi padre pensó por un momento: un amigo mío tiene una villa en alquiler, su familia se ha ido al extranjero y no volverá por unos años, está en los suburbios. Si te parece bien, hija, iré a alquilarla. Después de preguntar claramente sobre la ubicación de la villa, asentí: no hay mucha gente en ese lugar, papá, ve a alquilarla primero. Todavía tengo algo de dinero en mi mano, que puede usarse para renovarla a la perfección. Después de eso, añadí: ustedes compren comida y agua primero y pónganlas en la villa. Mis padres asintieron y luego fueron a ver a su amigo para aprender sobre esa villa. Regresé a la casa que compartía con Leo. Leo todavía estaba profundamente dormido. No pude evitar reírme de mí misma por ser tan ciega como para enamorarme de él. Era incapaz y perezoso, sin ahorros en absoluto y dependía de mí para mantenerlo todos los días. Después de esperar un rato más, Leo se despertó. Tan pronto como se despertó, se quejó de mí: ¿por qué no me despertaste antes? Dormí hasta la tarde otra vez. Me pareció gracioso por dentro, pero no lo demostré en mi cara. Vi que dormías profundamente, así que no te desperté. ¿Qué pasa? ¿Tienes algo que atender?
Leo estaba un poco nervioso y no, es solo que mi buen hermano está celebrando su cumpleaños hoy y voy a su fiesta de cumpleaños. ¿Quieres que vaya contigo? No, no es necesario, dijo Leo rápidamente. No todos traen a sus novias, no sería bueno para mí ser el único que traiga la mía. Después de eso, con miedo de que hiciera más preguntas, dijo rápidamente: me voy ahora. Oye, te escuché decir una serie de números cuando dormías ayer. Los anoté. ¿Qué significan? La expresión de Leo se volvió instantáneamente nerviosa. ¿Dónde los escribiste? No significa nada. Saqué un trozo de papel. Aquí tienes. Solo los anoté para ayudarte en caso de que los necesitaras. Leo tomó el trozo de papel y rápidamente salió. Después de que Leo se fue, organicé mis pensamientos. Mañana encontraré un equipo de decoración. Voy a transformar la villa en una fortaleza y pasar el fin del mundo con mis padres. Por la noche, cuando Leo regresó, tenía una cara sonrosada. Fingí no darme cuenta, había estado prestando atención a su expresión todo el tiempo. De repente, sin darse cuenta, mostró una sonrisa. Bueno, supongo que a este novio escoria se le ocurrió otra mala idea. Efectivamente, vino y me llamó: cariño, quiero discutir algo contigo. Adelante. Leo fingió estar muy preocupado. Tuve una reunión con ellos hoy. ¿Recuerdas a mi compañero de la universidad, Peter? Está comenzando un negocio recientemente y estaba pensando si invertir algo de dinero en él. De esa manera, también puedo ganar algo de dinero y no tengo que seguir gastando tu dinero. Fingí estar muy conmovida. Es genial que puedas pensar así, cariño, pero fruncí el ceño y continué: mis padres quieren comprar otra casa recientemente, pero no tienen suficiente dinero. Les presté mis ahorros. ¿Qué? Exclamó Leo. De repente se dio cuenta y me dijo en un tono suave: cariño, quiero decir, ¿cómo no pudiste discutir algo tan importante conmigo? Te lo digo ahora. No, dije con impaciencia. Sucede de repente y no tuve tiempo para discutirlo contigo. Me sentí extremadamente disgustada por dentro. Leo y yo solo éramos novios, sin embargo, él tenía un deseo posesivo tan fuerte por mi dinero. Si me casara con él. El rostro de Leo se ensombreció de inmediato. Habló de nuevo: entonces, cariño, ¿puedes pedirme un préstamo? Mi papá no me deja pedir un préstamo, me golpeará hasta la muerte si se entera. Pero, vale, tengo sueño. No hablemos más de eso por la noche. Después de que Leo se durmiera, rebusqué en sus bolsillos y saqué un billete de lotería. Revisé los números uno por uno. Como esperaba, realmente compró el billete de lotería según el papel que le di. Esto va a ser curioso. A la mañana siguiente, Leo puso 10 despertadores antes de levantarse de la cama, despertándome también. Salió temprano en la mañana. Supuse que estaba pidiendo dinero prestado y sacando un préstamo por adelantado, preparándose para almacenar bienes. Le envié un mensaje a Leo diciendo que la empresa me había pedido que hiciera un viaje de negocios y que volvería en 13 o 14 días. Después de enviar el mensaje, bajé las escaleras. Miau, un gatito callejero de la comunidad corrió hacia mí. A menudo lo alimentaba e inesperadamente, esta alimentación desarrolló un afecto. Sin embargo, a Leo siempre le habían disgustado los animales pequeños. Para tener en cuenta sus sentimientos, nunca lo traje a casa. Ahora, recogí a este gatito. De ahora en adelante, serás llamado afortunado y vivirás conmigo y mis padres. Fui a una agencia de alquiler de autos y alquilé un camión de carga. Luego conduje hasta la villa que mis padres habían alquilado. La villa estaba ubicada en los suburbios y no había nadie alrededor. Eso es bueno, al fin y al cabo. Lo más incuestionable es el corazón de las personas. Cuanto más lejos estemos de la multitud, más seguros estaremos. Encontré un equipo de construcción y reforcé las paredes y el techo de la villa para evitar que el techo se derrumbara debido al frío extremo y la nieve. También levanté y reforcé las paredes del patio de la villa e instalé una cerca eléctrica. También pedí las puertas a prueba de balas y vidrios a prueba de explosiones más resistentes y reemplacé todas las puertas y vidrios de la villa para mejorar la eficiencia. Encontré otro equipo de construcción para sellar todos los huecos de la casa. Agregué materiales de aislamiento térmico entre las paredes y el techo y les pedí que instalaran cámaras de vigilancia alrededor de la casa. Después de pagar al equipo de construcción, solo me quedaban docenas de dólares en la mano. Le pedí a mi papá y a Lucky que se quedaran en la villa para supervisar el trabajo y mi mamá fue a comprar comida. Tomé mi teléfono y abrí el sitio web oficial de la lotería para verificar los últimos resultados del sorteo de lotería. Comparé los números uno por uno y me temblaban las manos. Si me equivocaba, todos los ahorros que mis padres y yo habíamos acumulado a lo largo de los años se habrían ido. Comparé el último número y dejé escapar un suspiro de alivio. Gané.
$20 millones, asentí a mis padres y luego conduje para reclamar el premio. Después de pagar el impuesto por la lotería de $20 millones, todavía quedaban $16 millones. Mirando el saldo en mi banca móvil, sentí que todo era como un sueño. Recogí a mi mamá en auto y fuimos a almacenar productos juntos. Afortunadamente mi mamá también podía conducir. Fuimos a la agencia de alquiler de autos y alquilamos otro auto de gran capacidad. Alquilamos un almacén para almacenar los productos temporalmente. Mi mamá, en nombre de abrir un supermercado, contactó a agentes y fabricantes de marcas locales. Ella era responsable de almacenar arroz, harina, aceite de cocina y condimentos. Hice un pedido en línea de 30 cajas de comida enlatada, 30 cajas de galletas comprimidas, 30 cajas de fideos instantáneos, 100 cajas de chocolates, nueces y todo tipo de bocadillos que me gustaban, así como alimentos congelados. La mitad de las direcciones de entrega se completaron como el almacén y la otra mitad se enviaron a la villa. De esta manera, el objetivo no era demasiado grande y también redujo el carga de nuestro transporte. Después de eso, fui directo al mercado de alimentos congelados y pedí varios tipos de carne como res, cordero, pollo, cerdo y mariscos y les pedí que los entregaran a la villa en 10 días. El líder del equipo de construcción garantizó que el trabajo se completaría en 10 días, por lo que también podríamos evitarlos. Luego fui a comprar todo tipo de verduras y frutas y también les pedí que los entregaran a la villa en 10 días. Luego fui a pedir agua potable. Cada barril de agua era de 18,9 litros y pedí directamente 700 barriles. Le pedí al comerciante que entregara la mitad a la villa y la otra mitad al almacén. Después de almacenar casi suficiente comida, ya estaba oscuro y regresé a la villa. Mi madre también terminó un día de almacenamiento de bienes. Después de enterarme de los logros de mi madre ese día, no pude evitar suspirar. La experiencia es lo que cuenta. Con mi madre cerca, no me preocupé en absoluto. Por la noche los tres organizamos los suministros que habían sido entregados a la villa. La villa tenía 3 pisos en total, 2 pisos sobre el suelo y un piso subterráneo. Afortunadamente el espacio era lo suficientemente grande. Dividimos los suministros en 2 partes y los colocamos en el piso superior y el piso subterráneo respectivamente. Mi madre nos asignó tareas para el día siguiente. Mi padre fue responsable de supervisar el trabajo en la villa y organizar los suministros que compramos de regreso. Mi madre fue responsable de almacenar las necesidades diarias como pasta de dientes, cepillos de dientes, toallas sanitarias y varios medicamentos para el día siguiente. Yo era responsable de almacenar todo tipo de ropa de abrigo. Después de un día ajetreado, abrí mi teléfono y había todo tipo de mensajes de Leo con preguntas. Cariño, el número que me dijiste el otro día es correcto, cierto, cariño, respóndeme tan pronto como veas este mensaje. ¿Qué estás haciendo? Responde al mensaje. Rápido, ¿dónde estás? Date prisa, tengo algo urgente, los ignoré. ¿Quién tenía tiempo para lidiar con él ahora? Al día siguiente nos levantamos temprano en la mañana para completar nuestras tareas. Recordé los abrigos de piel y los abrigos de visón que había agregado al carrito de compras e inmediatamente hice un pedido de 100 abrigos de piel y 100 abrigos de visón. Después de eso compré 100 chaquetas de plumas y 50 edredones de plumas para cada uno de nosotros tres. También compré 100 piezas de ropa variada para primavera, verano y otoño. Leo solo mencionó el frío extremo en su charla dormida, pero no me atreví a correr el riesgo. Compré 300 piezas de ropa de invierno, gorros, guantes, bufandas y calcetines respectivamente. Luego hice un pedido en línea de 3000 pares de ropa interior desechable. Al tercer día, fui a comprar ollas, sartenes y electrodomésticos temprano en la mañana. Compré varios tipos de generadores y dispositivos de generación de energía y les pedí que los entregaran en la villa. Luego fui a comprar todo tipo de electrodomésticos en caso de que se cortara el internet y nos aburriéramos en el fin del mundo. También fui a comprar 500 tabletas. Le pedí a mi papá que descargara todo tipo de dramas de televisión y programas de variedades en casa y de paso compré 1,000 bancos de energía. Al cuarto día, mi mamá fue al mercado de agricultores y compró 50 pollitos, 50 patitos y todo tipo de semillas de cultivos. No pude evitar suspirar que mi mamá seguía siendo mi mamá, ni siquiera había pensado en esto. En los días siguientes, compramos algunas cosas diversas. Mi papá nos pidió a mi mamá y a mí que nos quedáramos en casa para supervisar el trabajo y fue a comprar todo tipo de cuchillos, arcos y flechas. Afortunadamente, tenía a mi papá y a mi mamá. Tampoco había pensado en esto. Pronto la construcción de la villa se completó y las cosas en el almacén también habían llegado. En este momento, todavía quedaban 4 días para el fin del mundo, como describió Leo.
la temperatura había bajado mucho, pero como ya era invierno, a nadie le importó mucho, solo pensaban que este invierno era especialmente frío. Transportamos urgentemente las cosas del almacén a la villa. Después de estar ocupados durante tantos días, todos adelgazamos mucho. Finalmente, un día antes del fin del mundo, regresé a la casa que compartía con Leo. Sabía que hoy iba a recoger su luz de luna blanca, Tina. Antes incluso de entrar por la puerta, no pude evitar querer reír a carcajadas. Con el cerebro idiota de Leo ni siquiera necesité sabotear nada. Ni siquiera cambió la puerta de la casa. Aunque la puerta que elegí durante la renovación de la casa era resistente en el apocalipsis, una vez que hubiera demasiada gente, me temo que no podría resistir. Cuando entré por la puerta, la casa estaba abarrotada de suministros. Sabía que Leo no tenía dinero en absoluto. De hecho, había estado solicitando préstamos en línea para mantener la imagen de un joven rico. Maestro, el dinero que pidió prestado solo fue suficiente para almacenar suministros. Tomé fotos de los suministros completamente abastecidos y luego agregué mi cuenta secundaria de WeChat al grupo de propietarios. Mi padre estaba esperando abajo en el auto y juntos vaciamos más de la mitad de los suministros en la casa. También fui lo suficientemente cauteloso como para mover la cama de almacenamiento, como un conejo astuto que tiene 3 madrigueras. Leo había escondido una pequeña cantidad de suministros y chaquetas de plumas dentro. Compré específicamente chaquetas de plumas de baja calidad llenas de seda de mosca y reemplacé las pocas chaquetas de plumas que Leo había escondido. Antes de irme, también instalé cámaras de vigilancia en varios lugares ocultos de la casa. Tenía tanta curiosidad por ver qué harían sin suministros. Cuando regresé a la villa, saqué mi teléfono, creé una cuenta secundaria e inicié sesión en una plataforma social. Les recordé a todos que el clima había sido anormal recientemente y que sería mejor almacenar algunos suministros si era posible. Luego cerré la sesión y nunca más la volví a mirar. Abrí la aplicación de vigilancia en mi teléfono. Después de que Leo recogió a su madre y a Tina y las trajo a casa, antes de que incluso tuvieron la oportunidad de comer algo, cuando descubrieron que faltaban más de la mitad de los suministros en casa. Leo maldijo en voz alta: debe haber sido esa perra de Lucy quien hizo esto. La madre de Leo comenzó a despotricar: hijo, te dije que Lucy no sirve para nada, en lugar de quedarse en casa para cuidarte, sale a presumir todos los días. Al escuchar las palabras de la madre de Leo, me quedé sin palabras: si no trabajara, tu hijo se habría muerto de hambre hace mucho tiempo. Leo no tuvo tiempo de pensar demasiado. Después de todo, el apocalipsis extremadamente frío era mañana. Encendió su teléfono y el saldo de su cuenta era 0, buscó por todo su cuerpo y solo encontró 2 monedas, luego le suplicó a Tina: Tina, créeme, mañana es realmente el apocalipsis extremadamente frío, por favor, préstame algo de dinero. Tina se mostró escéptica, pero le transfirió $3.000 desde su teléfono. Leo, sabes que no puedo ahorrar nada, estos son los $3.000 que me quedan, te los doy todos. Al ver el saldo de Tina de $3.046,3 en las imágenes de vigilancia, no pude evitar reírme maniáticamente, realmente eran una pareja hecha en el cielo. Leo luego se giró para rogarle a su madre parecía avergonzada. Después de todo, cuando Leo la recogió, dijo que era para disfrutar de una buena vida y con los años, Leo había agotado todos sus ahorros, no le quedaba dinero. Leo entendió lo que su madre quería decir, y no los obligó a darle más dinero. Se dio la vuelta, salió y se dirigió directamente al supermercado. Después de mucho tiempo después de que la madre de Leo se hubiera dormido, vi en las imágenes de vigilancia que Leo regresó con una gran bolsa de cosas, sacó los artículos de la bolsa, había comida, bebidas y también anticonceptivos. Mientras los sacaba, se quejó: ¿por qué había tanta gente en el supermercado hoy? Apenas logré agarrar estas cosas. Cuando Tina vio los artículos que sacó, le golpeó el pecho juguetonamente y entró a la habitación con él a regañadientes. Cerré la aplicación de vigilancia y contuve las ganas de regañarme. En realidad había apoyado a un hombre así durante 5 años, sin embargo, presté atención a lo que dijo Leo, parecía que la publicación que hice con mi cuenta secundaria había funcionado. Eso es bueno, no soy una santa, pero tampoco podía quedarme sin hacer nada. Pronto me recuperé y me preparé para almorzar con mis padres. Esta noche íbamos a cenar una olla caliente, viendo a mi padre preparar la salsa para mojar y a mi madre cocinar la carne para mí. Mi nariz no pudo evitar escocer, el vapor humeante se precipitó hacia mí y no pude contener las lágrimas.
En los últimos años con Leo me sentí como una niñera, cocinando, haciendo las tareas del hogar y yendo a trabajar todos los días. Solo con mis padres seguía siendo esa niña. Mis padres me preguntaron preocupados qué me pasaba, negué con la cabeza. Cabeza, está bien, papá, mamá, qué bien estar con ustedes en el apocalipsis. Mi padre nos abrazó a mi madre y a mí. Mientras la familia esté junta, todo es mejor. Al despertar temprano a la mañana siguiente sentí que la temperatura dentro de la villa era un poco más baja que el día anterior. Hoy era el apocalipsis del que Leo había hablado. Bajé las escaleras y abrí la puerta de la villa. Una ráfaga de aire frío me golpeó. Nunca antes había experimentado una temperatura tan baja. Estaba casi congelado y no podía moverme. Por suerte mi padre bajó en ese momento y me encontró. Me metió en la casa y cerró la puerta de la villa. ¿Por qué no te pusiste más ropa?, me regañó mi padre y rápidamente fue a buscar una chaqueta de plumas para ponerme. Mi madre se apresuró a prepararme un plato de sopa de fideos caliente. Después de sostener el plato y terminar la sopa, finalmente me sentí volver a la vida. Parecía que el apocalipsis realmente había llegado. En este momento, mi padre sacó una radio y la ajustó. Una voz clara y fuerte salió de la radio: queridos residentes, por favor hagan preparativos con anticipación para almacenar suministros, incluidos, entre otros, alimentos, agua potable y necesidades diarias, para garantizar que se satisfagan las necesidades básicas de vida. El gobierno también organizará los esfuerzos de rescate pertinentes. Por favor, crea que el invierno siempre pasará y esperamos con ansias la llegada de la primavera. Antes había estado un poco confundido sobre el futuro, pero ahora me sentía más decidido. El invierno siempre pasará y la primavera definitivamente llegará. Mis padres y yo acordamos comenzar a hacer ejercicio a partir de hoy, 3 horas al día, para desarrollar nuestra fuerza física. Miré a Lucky, le acaricié la cabeza y le dije: tú tampoco puedes quedarte atrás. Lucky maulló y me dio una mirada resentida. Después de todo, no sabíamos cuánto duraría el apocalipsis. Fui a ver a los pollitos y patitos que mi madre había comprado. Escuchando sus cantos, sentí una sensación de vitalidad. Al mediodía, comí el arroz con cerdo estofado que hizo mi madre. El cerdo estofado que hizo mi madre era de un color rojo brillante, graso pero no grasoso, se derretía en la boca y estaba especialmente delicioso con arroz. Comí 2 tazones de arroz. Después de comer, hasta que me llené, caminé por la villa para digerir la comida y luego regresé a mi habitación. Tomé mi teléfono y encontré que Leo me había hecho varias videollamadas. Parecía que habían terminado su tiempo de acaramelados y finalmente me recordaron. Me puse 3 suéteres y 2 chaquetas de plumas. La temperatura en la villa era mucho más cálida que afuera y casi estaba sudando por el calor. Saqué mis cosméticos y me apliqué un maquillaje anticongelante. Después de terminar, me miré en el espejo con satisfacción. Nada mal. Deja que Leo piense que lo estoy pasando mal primero y luego le daré una gran sorpresa. Llamé a Leo de nuevo para una videollamada. La videollamada se conectó casi al instante. Leo era el único al otro lado. Esposa, ¿dónde estás ahora? ¿Llevas las cosas de casa? Cuando Leo dijo la palabra esposa, escuché una tos leve de una mujer al otro lado. Bueno, la señora no estaba contenta. Fingí estar muy asustada. Esposo, todavía estoy en el hotel en un viaje de negocios. Hace mucho frío aquí y tengo mucho miedo. Cuando Leo escuchó que no fui yo quien tomó las cosas, no pudo evitar reír. ¿Qué pasa, esposo? Leo apuntó la cámara a las provisiones que había almacenado. Mira esto. Mirando las escasas provisiones en el vídeo, que eran menos de 1/10 parte de lo que mi familia había almacenado. De hecho, tuvo el descaro de mostrarlas. Pero todavía fingí estar sorprendida. Esposo, eres increíble. Volveré a casa enseguida con estas cosas. Definitivamente superaremos este invierno. Pequeña zorra, ni se te ocurra pensar en usar las provisiones de mi hijo, te lo digo, de ninguna manera. La gran cara de la madre de Leo apareció en la pantalla. Leo se burló. ¿Cómo te atreves a ser tan descarada? ¿Aún quieres usar mis suministros? Se apuntó la cámara a sí mismo y a Tina. Todo esto es para mi Tina. Tina golpeó su pecho tímidamente y juguetona, traviesa. Luego Tina se giró hacia mí. Leo no estaría contigo si no fuera por la casa. No lo sabías, ¿verdad? Leo me dijo que siente ganas de vomitar cada vez que ve tu cara. Después de decir eso, Tina se tapó la boca y rió. Leo le dio a Tina una sonrisa cariñosa y luego continuó: te enviaré fotos de nuestras comidas todos los días, Lucy. Será difícil para ti ver, pero no podrás comer. No, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué? ¿Cómo te atreves a preguntarme por qué? Solo me menosprecias. Te he estado adulando todos los días, como a un perro, pero ni siquiera pagarás mis préstamos en línea por yo. Leo chilló.
Tina echó leña al fuego. Anciana, ¿qué más pensaste? ¿Por qué Leo estaría interesado en ti? Así es, Tina, dame un nieto grande de todos modos. Ahora tenemos tantos suministros, definitivamente lo criaré grande y fuerte. Simplemente me pareció ridículo, desde el día que nos conocimos hasta ahora. Ya había pagado $300,000 de los préstamos en línea de Leo por él. Fue solo después de descubrir que sacó más préstamos en línea que le dije que no lo ayudaría a pagarlos más y lo hice pagar él mismo, esperando que dejara de pedir prestado. Inesperadamente en realidad me odió por eso. Era una persona tan extraña, tan posesiva del dinero de otras personas y la madre de Leo, antes del apocalipsis, cada vez que me veía, decía que Leo tenía mucha suerte de haberme conocido. Después del apocalipsis, se revelaron sus verdaderos colores. Es una pena que el dúo madre-hijo no ganara un premio a mejor actor y mejor la actriz. Al ver mi expresión indiferente, Leo se enfureció aún más y gritó: Lucy, sin mis suministros, es mejor que esperes a morir. Cuando termine el apocalipsis, esta casa será mía. Después de decir eso, Leo rió triunfalmente y colgó el teléfono. No sentí nada por dentro e incluso quise reír un poco. Solo déjate enorgullecer por unos días y luego caerás fuerte. Pasaron unos días así y me había acostumbrado a la temperatura dentro de la villa. Había practicado taekwondo antes, por lo que mi condición física no era mala. Después de estos días de ejercicio, no sentí tanto frío. Abrí mi teléfono y encontré un mensaje en el grupo de propietarios del edificio en la comunidad donde Leo y yo solíamos vivir, que mencionaba a todos los miembros del grupo. Hice clic para verlo. Bob, todos, tomen una foto de los suministros en sus casas y envíenlas. Nuestro comité de administración del edificio recolectará los suministros y los distribuirá a todos. Algunas personas le respondieron escasamente y enviaron fotos de los suministros en casa. Abrí las fotos y vi que los suministros en las fotografías eran lamentablemente escasos. Leo fue inteligente por una vez y no envió la foto de los suministros en su casa. Entonces le daré una mano. Abrí mi cuenta secundaria, cambié mi apodo en el grupo de propietarios a 301 y luego envié la foto de los suministros en la casa de Leo que había tomado. Soy el dueño de 301, tengo muchos suministros en casa. Aquellos que no tienen suficientes suministros pueden venir a mi casa para obtener algunos. El grupo se animó al instante. Wow, 301 realmente tiene muchos suministros en casa. 301, guárdame la leche, mi nieto está creciendo y necesita nutrición. 301, saca todos tus suministros rápido. Solo hay un hombre y una mujer en 301, de todos modos no pueden usar todos estos suministros. Es cierto. Abrí la aplicación de vigilancia del teléfono. Cuando llamaron a la puerta de 301, Leo todavía estaba durmiendo. Tina no se atrevió a abrir la puerta, pero había un grupo de hombres fuertes afuera. Abrieron la puerta de una patada en poco tiempo. Cuando Tina vio el alboroto afuera, entró rápidamente a la habitación y despertó a Leo. La gente afuera comenzó a charlar ruidosamente. Una persona dijo: recuerdo que la dueña del 301 no es ella, ¿verdad? Otra persona lo miró: ¿no te das cuenta? La dueña se ha mudado. Alguien no pudo evitar maldecir: hermanos, todos nos morimos de hambre y nos congelamos todos los días, y el amo del 301 tiene tantos suministros y todavía mantiene a su dueña a su lado. Ni siquiera me he despertado. ¿Qué quieren?, gritó Leo con impaciencia desde dentro de la habitación. Bob condujo a la multitud y abofeteó a Leo, que todavía estaba en la cama. ¿A quién llamas? Leo, ¿verdad? ¿Viste el aviso en el grupo? Leo no llevaba ropa y estaba envuelto en un grueso edredón de plumas. Su vergüenza le hizo olvidar preguntar por qué habían entrado en su casa. Cogió su teléfono, vio el mensaje en el grupo y naturalmente vio la foto que envié. Leo explicó rápidamente: Bob, esto, ni siquiera sé quién es esta persona, debe estar incriminándome. Bob sonrió: sabremos si es un marco. Después de una búsqueda, muchachos, varios hombres fuertes traídos por Bob comenzaron a hurgar en la habitación. Leo se puso de pie envuelto en él tratando de detenerlos pero fallando. Tina también intentó detenerlos pero pronto fue empujada a un lado por un hombre fuerte. Abrieron el lavadero y vieron los suministros. A Leo ya no le importaba estar desnudo y rápidamente se arrojó sobre los suministros, temeroso de que se los llevaran. Los hombres fuertes lo patearon a un lado y comenzaron a mover los suministros. La madre de Leo soltó un grito: ¿cómo te atreves a golpear a mi hijo? Después de decir eso, comenzó a golpear y patear a los hombres fuertes. Bob y sus hombres ya habían matado gente y visto sangre en los últimos días, por lo que no le tenían miedo a una anciana como ella. Un hombre fuerte dio un paso adelante, agarró a la madre de Leo por el cabello y golpeó su cabeza contra la pared.
Después de algunos golpes, la madre de Leo dejó de moverse. Al ver esto, Leo perdió toda voluntad de resistir, estaba temblando de miedo y se acurrucó en la esquina. Bob miró a Leo y se burló. ¡Qué cobarde! De repente Bob notó a Tina y caminó hacia ella con una sonrisa siniestra. Tina miró a Leo en busca de ayuda. Como esperaba, Leo bajó la cabeza y evitó la mirada de Tina. Pronto, se llevaron los suministros. Tina también fue arrastrada por él. Grupo. Ella luchó y gritó el nombre de Leo, pero ese cobarde Leo solo parecía dolido y ni siquiera le dedicó una mirada a Tina. Bob y su grupo le dejaron a Leo 2 botellas de agua y 2 rebanadas de pan como si le estuvieran haciendo un favor. Después de que todos se fueron, Leo se tambaleó hacia su madre. Mamá, derramó lágrimas amargas. Mamá, no me culparás, cierto, siempre me has amado, no me culparás, cierto. Cerré el software de vigilancia. Leo era el tercer hijo que su madre dio a luz a la avanzada edad de 40 años. Él y su madre siempre se habían estado aprovechando de sus 2 hermanas mayores. Sin embargo, sus 2 mayores, las hermanas, también eran estúpidas. Estaban dispuestas a enviar cosas de sus propias familias a la casa de sus padres. El personaje de Leo no puede separarse de ellas. El hecho de que su madre termine así realmente está recibiendo lo que se merece. Ahora no es momento de suspirar de emoción. Es hora de que yo presuma. Le envié a Leo fotos de mis suministros. Y luego le hice una videollamada. El otro lado respondió rápidamente. Estaba comiendo la batata asada por mi madre. Cuando vi la cara demacrada y frustrada de Leo, no pude evitar burlarme de él. Lucy, ¿me estás mintiendo, no? Debes ser tú quien envió mis suministros al grupo de propietarios. Oh, y que sonreí con indiferencia. De todos modos, no me darás tus suministros, no importa a quién se los dé. La expresión de Leo era feroz y luego se convirtió en una súplica. Cariño, ¿dónde estás? ¿Puedes venir a recogerme? Dan mucho miedo. Mataron a mi madre y también me matarán a mí. Con mocos y lágrimas, continuó Leo. Me equivoqué, cariño, ven a buscarme, romperé con Tina y estaré contigo como es debido. Soy una estación de reciclaje de basura que acepta todo tipo de basura. Además, ¿no es este tu buen amigo Bob de la última vida? ¿No querías enviarme con él? En esta vida, dejaré que ustedes 2 sean buenos hermanos. Tú también renaciste, ¿no? No pude evitar reírme hasta que me saltaron las lágrimas. No lo hice, pero realmente tengo que agradecer tu hábito de hablar en sueños. De lo contrario, no habría podido prepararme tan bien para el apocalipsis y tampoco habría tenido la oportunidad de ganar la lotería. Sabía que eras tú, perra, jugando una mala pasada. Debería haberte matado antes. Qué lástima, parece que morirás antes que yo ahora. Leo pareció pensar en algo y mostró una sonrisa feroz. Lucy, no importa dónde estés, te encontraré. Después de decir eso, colgó el teléfono, abrí el software de vigilancia y lo vi buscando alrededor, murmurando para sí mismo. Perra, ¿instalaste cámaras de vigilancia en casa? No. Vi cómo la pantalla se volvía negra, luego cambié a la siguiente. Cuando la pantalla se volvió negra de nuevo, cambié a la siguiente. Como no pude pensar que se enteraría, instalé un total de 10 cámaras de vigilancia. No hay nada que él pueda pensar que yo no pueda hacer. Finalmente quedaban 4 cámaras de vigilancia. Tarde en la noche Tina regresó. Su cabello estaba desordenado. Había obvias marcas de bofetadas en su cara y sus ojos estaban llenos de desesperación. Parecía una muñeca de trapo rota. Leo la miró y no la consoló en absoluto, en cambio, la culpó. ¿No te dieron nada de comer? Tina miró a Leo con incredulidad. Leo, ¿eres siquiera un hombre? Agarró la ropa de Leo. Si fueras un hombre, irías y los matarías. Leo la tiró a un lado. Suficiente. Si realmente te importaban tanto estas cosas, ¿cómo pudiste haberte acostado conmigo? Leo continuó. Para apuñalarla en el corazón. Ve y complace a Bob, a cambio de más suministros. Es bueno para ti y para mí. La expresión de Tina se había entumecido. Después de todo, ella fue el primer amor de Leo. En este momento, él también se sintió un poco blando de corazón. Abrió la tabla, sacó un trozo de pan y se lo dio a Tina. Cómelo. Tina lo tomó con una expresión entumecida y simplemente se lo metió en la boca. Después de comer el pan, Tina sonrió. Leo pensó que Tina finalmente había visto la luz y dijo con alivio, es bueno que puedas pensarlo bien, no es una pérdida intercambiar algunos suministros por acompañar a Bob y a ellos una vez. Tina asintió, gracias. Definitivamente te lo pagaré bien. Después de decir eso, Tina se levantó y salió, observando todo esto en la cámara de vigilancia. No pude evitar sentirme un poco triste. Originalmente pensé que Leo simplemente no me quería, pero incluso su primer amor terminó así. Para él, solo era una tonta que le dio dinero y para él, Tina era alguien a quien podía descartar en cualquier momento. Después de todo, era una persona egoísta, poco confiable y desvergonzada. Después de comer los bollos fritos hechos por mi madre por la mañana,
Abrí el software de vigilancia nuevamente, encontré que la cabeza de Leo estaba rota y estaba tirado en el suelo, rápidamente hice clic en la reproducción. Me pregunté quién se estaba deshaciendo del flagelo. Para la gente resultó que no mucho después de que Tina se fuera, regresó con Bob y su grupo, está justo debajo de la tabla de la cama, le señaló a Bob donde Leo había escondido los suministros, Leo todavía dormía cuando lo agarraron y lo arrojaron. Al suelo, Bob y su grupo movieron la tabla de la cama y comenzaron a mover los suministros nuevamente, Leo se tumbó en el suelo y abrazó la pierna de Bob. Hermano, Bob, por favor no tomes mis suministros, ¿está bien? Bob trató de quitárselo de encima. Pero Leo se aferró con fuerza, la gente alrededor comenzó a tirar de Leo bruscamente en el caos, alguien golpeó directamente la cabeza de Leo con el mango de un cuchillo, la sangre fluyó de inmediato, cegando los ojos de Leo, después de que todos terminaron de mover las cosas y se fueron, Bob se quedó atrás, recogió el cuchillo en su mano y le dio unas palmaditas en la cara a Leo. ¿Todavía te atreves a gastarme bromas? A Leo se le ocurrió otra mala idea. Bob, mi novia tiene muchos suministros. Instalé un software de posicionamiento en su teléfono, ¿puedo llevarte a buscarla? Bob estaba un poco escéptico, después de todo, a Leo no le quedaba credibilidad. Leo rápidamente abrió su teléfono y le mostró a Bob la foto de los suministros que le envié. Aduló a Bob y dijo: Bob, no te miento, te llevaré allí, solo dame un poco de los suministros que agarres. Bob pensó por un momento: tú lideras el camino, si te atreves a hacerme alguna broma, seré el primero en matarte. Leo dijo rápidamente: Bob, vayamos esta noche y llevemos a Tina con nosotros. Después de ver todo esto, estaba un poco irritado y no pude evitar querer maldecir. Afortunadamente, ya había renovado la villa, no hay forma de que puedan conseguir entrar. Les conté a mis padres sobre esto. Mi padre mostró el arco y la flecha que compró antes del apocalipsis. No tengas miedo, hija, no pueden entrar. Mi madre seguía tan cautelosa como siempre. No sabemos cuándo terminará el apocalipsis. No usemos el arco y la flecha a menos que sea necesario, no dijo Lucy, que reemplazó sus chaquetas de plumas por unas de baja calidad que no mantienen el calor. Simplemente echemos algunos recipientes con agua sobre ellos. Mis ojos se iluminaron. Con esta temperatura afuera, sí. Los salpican con agua, no importa cuánta ropa usen, solo se convertirá en una carga para ellos. Una semana después, desde que escuché el plan de Leo y Bob sobre la vigilancia, mis padres y yo habíamos estado turnándonos para vigilar la vigilancia de la villa. Inesperadamente no llegaron hasta una semana después. Mis padres sostuvieron cada uno un recipiente grande con agua con cubitos de hielo, se subieron a la escalera y se escondieron detrás del muro del patio. Miré el software de vigilancia en mi teléfono, recordé que Tina había usado 3 chaquetas antes de irse. En este momento, una de las 3 chaquetas de plumas estaba en Leo y las otras 2 en Bob. Entendí, me temo que Tina no tuvo un buen final. Todavía pregunté: ¿dónde está Tina? Esa perra en realidad huyó con nuestras provisiones en medio de la noche. En este momento, noté que había sangre en el cuchillo de Leo. Leo y Bob se miraron y sonrieron. Naturalmente, la desollamos, la descuartizamos y la desmembramos. Sentí náuseas. Estos dos realmente merecían morir. Leo y Bob caminaron hacia la puerta de la villa y comenzaron a cortar la puerta con sus cuchillos. Naturalmente, fue inútil. Leo gritó: Lucy, déjanos entrar ahora. Mostró el cuchillo en su mano, de lo contrario te las pagarás, pobre. A mi orden, mis padres se movieron al unísono y 2 grandes palanganas de agua cayeron del cielo. Leo y Bob de repente fueron salpicados en la cara con agua helada, los dos se estremecieron violentamente. Entonces, el frío cortante comenzó a erosionarlos. Leo se abrazó con ambas manos, sintiendo cada vez más frío. Lucy, salvo, antes de que pudiera terminar, había caído al suelo. Leo y Bob comenzaron a quitarse las chaquetas de plumas. Supe que este era el fenómeno anormal de desvestirse antes de morir de hipotermia. Mientras los dos se quitaban más y más ropa, la escena era un poco horrible de ver. Cerré rápidamente el software de vigilancia. Es una monstruosidad. Al mediodía, mi madre sacó los ingredientes y la olla caliente de cobre y nuestra familia tenía olla caliente de cordero, la rica pasta de sésamo envuelta alrededor del cordero. En este momento, solo sentí felicidad. 2 años después, me puse una chaqueta gruesa como de costumbre y planeé salir a correr por el jardín. Tan pronto como abrí la puerta, sentí que algo andaba mal. Por lo general me sentía bien con esta ropa, pero porque estaba sudando hoy cuando salí. Me di cuenta de algo y corrí hacia la casa. Vi a mi padre ajustando la radio. Un sonido ruidoso salió de la radio y luego una voz humana llegó gradualmente. No, el invierno no pasará y no, la primavera no llegará. Las lágrimas nublaron mi visión. Sabía que la primavera había llegado, después de escuchar la primera historia anterior. ¿Cuáles son sus pensamientos?
Siéntase libre de compartir sus opiniones en la sección de comentarios. A continuación, continuemos viendo otra historia similar. Cuando estalló el apocalipsis zombie, me refugié en un pozo de comunicación en la calle de la ciudad, no muy lejos. Los sonidos de varios zombies desgarrando carne humana se mezclaron con los lamentos de la gente, el hedor a carne y sangre podrida llenaba el aire. Esta ciudad había caído, convirtiéndose en un festín para los zombies y yo estaba acurrucado en el pozo de comunicación bajo sus pies. La pared del pozo estaba fría y húmeda, el espacio estrecho solo me permitía acurrucarme de lado, pero al menos, aquí estaba a salvo. La gruesa tapa de alcantarilla de hierro fundido aislaba la locura exterior y una tenue luz se filtraba por el orificio de ventilación, lo que me permitía ver lo último de mis suministros de emergencia, galletas comprimidas, agua y una herramienta de trinchera. El mundo exterior era un infierno, pero en este momento, aún podía respirar y pensar. El miedo se enroscaba alrededor de mi corazón como una serpiente venenosa, pero sabía que desmoronarme no tenía sentido, tenía que sobrevivir, aunque solo fuera para ver con mis propios ojos lo que me esperaba al final de esta pesadilla. Hace 2 noches, la luz del último monitor de la computadora en la oficina finalmente se apagó, me froté los ojos doloridos y metí la montaña de informes en el cajón. Justo entonces, mi teléfono vibró y un mensaje de mi novia apareció en la pantalla. Abastécete de comida inmediatamente y encuentra un lugar para esconderte. Me quedé mirando el mensaje durante 3 segundos y de repente estallé en risas. ¿Qué le pasa hoy? Nunca antes había sido tan graciosa. Cuando estaba a punto de responder, el teléfono vibró de nuevo, esta vez con 2 mensajes consecutivos. Esto no es una broma, actúa ahora. Esas pocas palabras hicieron sonar las alarmas en mi mente y tuve la premonición de que algo terrible estaba a punto de suceder. Sin dudarlo un momento, la llamé de inmediato. Hazlo, hazlo. La llamada finalmente se conectó y la voz de mi novia, llena de ansiedad y miedo, llegó a través del receptor. Date prisa, ve a comprar comida ahora mismo, escóndete inmediatamente. ¿Qué diablos está pasando? ¿No estás en la capital? Pregunté con urgencia. Es complicado, no puedo explicarlo ahora mismo. Hazlo, hazlo. La llamada fue terminada abruptamente por mi novia y una enorme sensación de inquietud me envolvió instantáneamente. Salí a trompicones del ascensor de la oficina y cuando arranqué el auto, los neumáticos chirriaron contra el suelo. Mis padres ancianos aún vivían en dirección a mi ciudad natal en el condado. Los neumáticos rodaron sobre el camino lleno de baches y las luces del auto atravesaron la oscuridad con un brillo pálido. Mi teléfono vibró repentinamente salvajemente en el asiento del pasajero y los mensajes de mi novia siguieron apareciendo uno tras otro. La capital ha caído, no mires atrás, escóndete bien. Luego vinieron 3 vídeos. Las imágenes y los vídeos temblaban violentamente en el borrón. Vi unas criaturas con forma humana y extremidades retorcidas desgarrando y devorando humanos normales. De cerca de la cámara, vi claramente a un hombre de traje usando sus colmillos para abrir el vientre de una mujer embarazada. En otro lugar, un estudiante de secundaria se estremeció repentinamente y se puso de pie, corriendo a la velocidad de un velocista olímpico con los intestinos colgando. Pisé los frenos y mi cena y bilis subieron por mi garganta. Estaba tan asustado que me senté en el auto durante más de 10 minutos para calmarme. Luego, con dedos temblorosos, abrí mi teléfono. Tuve que actuar de inmediato. Encendí la navegación y decidí desviarme por la ciudad H para llegar a mi ciudad natal. La luz fluorescente del tablero proyectaba un brillo pálido en mi rostro en el espejo retrovisor. La ciudad más cercana a la capital se encogía gradualmente en un pequeño punto en la noche, después de conducir durante un día, cuando el auto estaba a punto de salir de la autopista de circunvalación de la ciudad H. Una serie de explosiones vinieron repentinamente desde la distancia. Las llamas se dispararon al cielo y el señal, bienvenido a la ciudad H en la estación de peaje estaba iluminada como si estuviera empapada en sangre. Instintivamente pisé los frenos, entonces vi que 500 metros más adelante, varios autos habían chocado en una reacción en cadena y estaban ardiéndose ferozmente. Las escenas aterradoras de los vídeos del teléfono anoche ahora se desarrollaban ante mis ojos. Una figura en un uniforme de policía de tránsito estaba usando una postura retorcida para abrir la ventana del auto, su cuello estaba doblado hacia atrás en un ángulo imposible y sus labios cubiertos de materia cerebral mordieron con precisión a la mujer que gritaba en el asiento del conductor, a 20 metros de distancia. 3 niños con aspecto de zombies estaban saltando sobre un autobús escolar volcado con un rebote asombroso. De repente giré el volante y me salí de la plataforma. El todoterreno dejó profundas zanjas en el cinturón verde. Mientras los neumáticos patinaban salvajemente en el cinturón verde, de repente me di cuenta de lo
Aterradores que eran estos zombies en el espejo retrovisor, cada una de esas figuras corriendo podía correr fácilmente a una velocidad de vértigo. Antes de que pudiera recuperarme, la trágica escena en la siguiente intersección apareció a la vista. Más de una docena de autos se habían estrellado en una pila. En las llamas ardientes, vi a una madre protegiendo inútilmente a su hijo con su cuerpo. Al segundo siguiente 3 zombies se abalanzaron sobre ellos como guepardos. Mis palmas sudaban profusamente y casi pierdo el agarre del volante en ese momento. La luz de advertencia del indicador de combustible comenzó a parpadear como una sentencia de muerte, y lo más aterrador fue que escuché un golpe sordo en el techo cuando miré hacia arriba. Me encontré cara a cara con una cara empapada de sangre. Un hombre con un uniforme de reparto de comida tenía sus dedos incompletos perforando el sello del techo corredizo. Impulsado por el miedo, pisé el acelerador con todas mis fuerzas. El auto aceleró de repente y salí despedido del auto en el momento en que abrí la puerta. Rodé por la carretera varias veces antes de lograr ponerme de pie. Cuando me levanté, vi al zombi en el reparto de comida uniformado parado en el techo del auto a toda velocidad, rugiendo furioso hacia mí. No podía imaginar qué me sucedería cuando volviera a abalanzarse. Miré a mi alrededor, buscando un lugar para esconderme. Entonces, mi mirada de repente captó una tapa de alcantarilla oxidada al costado del camino. Podría ser el único rincón en toda la ciudad que aún no había sido ocupado por zombies. Recogí la mochila que se había caído del auto y la herramienta de trinchera que había traído conmigo, y corrí hacia la tapa de la alcantarilla de comunicación a 5 metros de distancia. La tapa de la alcantarilla estaba a solo 5 metros de distancia, pero sentí como si una ciudad entera nos separara. Corrí desesperadamente, con el sonido atronador de mi propio latido en mis oídos. Detrás de mí los rugidos se acercaban cada vez más, como si estuvieran a punto de llegar a la parte posterior de mi cuello. La herramienta de trinchera se atascó en el espacio de la tapa de la alcantarilla. En el momento en que se levantó la tapa, un olor a moho me golpeó. No hubo tiempo para dudar, salté directamente. Sentí un escalofrío en la espalda. Una uña me había atravesado abrigo. El zombi con el uniforme de reparto de comida yacía en la boca del pozo, y sus dedos podridos estaban a solo unos centímetros de mi cara. El fuerte ruido de la tapa de la alcantarilla cerrándose resonó en el estrecho espacio. Me desplomé en el agua acumulada, escuchando los arañazos de arriba. A la luz de la luna que brillaba a través del orificio de ventilación, pude ver innumerables sombras negras vagando por la tapa de la alcantarilla. Solo entonces me di cuenta de que mi mano derecha todavía estaba agarrando con fuerza la herramienta de trinchera, y mis nudillos se habían vuelto blancos por la fuerza excesiva. Había perdido mi mochila, pero al menos, todavía estaba vivo. Al menos en este momento, me había convertido en el único afortunado que había escapado en esta calle. Ahora estaba acurrucado en este estrecho espacio lleno de olor a cables quemados. Los arañazos de arriba se hacían cada vez más intensos. La luz de la luna que brillaba a través del orificio de ventilación estaba fragmentada por las sombras negras temblorosas. La herramienta de trinchera yacía sobre mis rodillas y, de alguna manera, trozos de carne roja oscura estaban pegados a la hoja. Y lo más aterrador fue que había dejado mi mochila afuera con las prisas. Dentro estaba la última mitad, una botella de agua, 2 paquetes de galletas comprimidas, y ese zumbido. Pero alcanzarlo significaba exposición, significaba muerte. Miré fijamente la tapa de la alcantarilla arriba, mis uñas clavándose profundamente en la palma de mi mano. Justo entonces, un grito vino desde la distancia: «¡Ayuda!». No, la voz humana se cortó abruptamente en medio del desgarro, reemplazada por el sonido pegajoso de la carne al desgarrarse y el sonido nítido de los huesos rompiéndose entre dientes afilados. Las vibraciones sobre la tapa de la alcantarilla también desaparecieron en este momento, y los zombies se movieron rápidamente hacia la dirección del sonido, atraídos por la carne fresca. Solo entonces me atreví a mover ligeramente mis extremidades rígidas y cambiar mi posición con dificultad en el espacio estrecho. Lentamente extendí mi mano hacia la tapa de la alcantarilla arriba. En el momento en que mis dedos tocaron el hierro fundido, mi postura congelada en el aire fue como un clavo espécimen. Una voz en mi cabeza gritaba: «¿Morirás? ¿Y si vuelven de repente? ¿Y si la tapa de la alcantarilla se atasca?». Pero el ruido vacío de mi estómago y la sequedad en mi garganta que parecía frotada con papel de lija, con incluso el sabor a sangre al tragar, me desesperaron. Miré fijamente el hueco por el que se filtraba la luz y mis uñas se clavaron de nuevo en la vieja herida de mi palma. O ahora, o quedar atrapado y morir aquí para siempre. Este pensamiento atravesó mi miedo como un cuchillo. Respiré hondo, el aire fétido y maloliente llenó mis pulmones y, en cambio, hizo que mi mente se aclarara inusualmente. Mis dedos tocaron la pared húmeda del pozo y una idea apareció en mi cabeza. Los cables ópticos en el pozo de comunicación estaban conectados a la red de tuberías cercana. Tiré lentamente de
Uno de los cables, sintiendo su fricción dentro de la tubería, en otro pozo a decenas de metros de distancia, una caja de conexiones, chocó contra la pared del pozo. Todos los sonidos de la calle se detuvieron, crujido, las juntas podridas giraron. La horda de zombies se sintió atraída por un ruido extraño y lentamente me moví hacia la fuente del sonido. Conté sus pasos hasta que el último sonido de arrastre desapareció al final de la calle. Ahora era el momento. De repente empujé la tapa de la alcantarilla para abrirla una grieta, ignorando el intenso dolor de la luz del sol cegadora. Salté del pozo y agarré la mochila no muy lejos. En el momento en que salté de nuevo al pozo y cerré la tapa de la alcantarilla nuevamente, un rugido de frustración vino de la distancia. En la oscuridad, mi mano tembló mientras desenroscaba la tapa de la botella de agua mineral. En el momento en que el agua humedeció mi garganta, el marco de metal del dron hizo un suave clic en la bolsa. Tragué el último bocado de la galleta comprimida. Las migajas se derritieron en mi lengua, con un sabor salado y amargo. Mi estómago retumbó, como si protestara por el escaso suministro. Saqué el control remoto del dron. El nivel de batería del 17% en la pantalla parpadeaba intensamente. Miré fijamente el botón de inicio, mi pulgar flotando sobre él, dudando en presionarlo. Si sale volando, puede que no regrese. Respiré hondo y agarré con fuerza el mismo cable que la última vez. Tiré lentamente de él. Sintiendo su fricción en la tubería, a decenas de metros de distancia, la caja de conexiones golpeó contra la pared del pozo de una tubería cercana. Los rugidos de arriba se detuvieron abruptamente y la horda de zombies fue nuevamente atraída por el sonido y corrió hacia la fuente. Contuve la respiración, escuchando los pesados pasos desvaneciéndose. Solo tenía una oportunidad. Empujé la tapa de la alcantarilla para abrirla y el dron salió silbando. Justo cuando la tapa de la alcantarilla se cerraba, vislumbré un tobillo podrido a menos de medio metro de la boca del pozo. El dron era como un colibrí asustado, rozando rápidamente la sangre, la carretera de asfalto manchada a baja altitud. La imagen en la pantalla del teléfono temblaba violentamente. Agarré con fuerza el control remoto, temiendo que una sacudida lo haría estrellarse contra la horda de zombies. La cámara enfocó la calle infernal. A 30 metros, la puerta de vidrio del supermercado H&M estaba milagrosamente intacta, y aún se podían ver filas de productos enlatados y agua embotellada en los estantes. Pero más lejos, toda la calle comercial estaba en llamas, y una horda de zombies se podía ver vagamente en el humo espeso. En el balcón del edificio residencial más cercano, varias sombras negras se estaban dando un festín con algo, y un líquido rojo oscuro goteaba por la barandilla. Mi garganta se apretó y la esperanza y la desesperación tiraron de mi corazón simultáneamente. El supermercado estaba tan cerca, pero la distancia de 30 metros parecía un abismo insuperable. De repente la cámara capturó la escena sobre la tapa de la alcantarilla. El zombi con el uniforme de repartidor de comida había regresado y continuaba rascando el borde de la tapa de la alcantarilla con sus dedos podridos. Sus uñas se habían desgastado hace mucho tiempo, revelando los huesos blancos, pero aún repetía persistentemente la acción inútil. Solo entonces noté la estructura precisa de la tapa de la alcantarilla, el hierro fundido. El borde encajaba perfectamente en la ranura del molde a menos que se usara una palanca. Era muy difícil para uno o dos zombies abrirlo con las manos desnudas. Parecía que los zombies no podían comunicarse eficazmente entre sí. De lo contrario, si un grupo de zombies lo arañaba, el suelo se excavaría. Así que hay cosas que tampoco puedes hacer. Sonreí sin decir palabra con mis labios secos y agrietados. Este descubrimiento fue más refrescante que el agua mineral. La tormenta llegó sin previo aviso. Tiré hábilmente del cable. La caja de conexiones golpeó contra la pared del pozo en la distancia por tercera vez. El dron regresó torcido a través de la lluvia. Cuando finalmente lo recuperé, el agua de lluvia entrante ya había inundado la mitad de mi cuerpo. Agarré firmemente el dron, viendo cómo el nivel del agua subía continuamente. A este ritmo, me ahogaría en el pozo en media hora. Frenéticamente tanteé la pared del pozo. El miedo a la muerte inundó mi cuerpo como las aguas residuales hasta que el nivel del agua llegó a mi nariz. Incliné mi cabeza hacia atrás, usando mi última fuerza para llevar mi nariz al orificio de escape de la tapa de la alcantarilla. Ese agujero, no más grueso que un dedo meñique, ahora era mi única fuente de aire. Solo entonces me di cuenta de que ahogarse era una forma mucho más tortuosa de morir que ser mordido por un zombi. El agua de abajo seguía subiendo, dejando menos de 10 centímetros hasta la tapa de la alcantarilla. En 5 minutos. Tal vez menos, me ahogaría en el pozo. Justo entonces, cerca de la pared derecha del pozo, sentí una extraña sensación en mi pantorrilla. El agua allí no se desbordaba, en cambio, se arremolinaba y me tiraba de una manera extraña. Este sutil cambio fue como un destello de luz en la oscuridad.
Me sumergí en el agua y frenéticamente tanteé con mis dedos, hasta que mis uñas rasparon contra una grieta en la base de cemento en el fondo del pozo. El agua estaba siendo succionado a una velocidad asombrosa. La esperanza recorrió mi cuerpo como una corriente eléctrica. Saqué la herramienta de trinchera y me sumergí en el agua de lluvia turbia. El mundo submarino estaba terriblemente silencioso. El sonido sordo de la pala golpeando el cemento fue absorbido por el agua, convirtiéndose en una cadena de pequeñas burbujas. Después de cada pocos golpes, salía a la superficie para escuchar. Los pasos de los zombis fuera de la tapa de la alcantarilla seguían vagando, pero no podían oírlos. Sonidos bajo el agua. Cuando la brecha se ensanchó al tamaño de un puño, el nivel del agua comenzó a bajar repentinamente. Me desplomé en el fondo del pozo gradualmente expuesto, observando el remolino a mis pies tragarse las aguas residuales hasta que desapareció la última gota de agua. Había un agujero negro. Debajo del agujero no estaba la base de tierra esperada. Era un enorme barranco formado por años de erosión del agua de lluvia, aparentemente de docenas de metros cuadrados de ancho. Inconscientemente froté el borde del agujero con mis dedos, y de repente una idea loca me golpeó. Este pozo de comunicación podría no ser un callejón sin salida después de todo. En ese momento todo mi cuerpo temblaba, no por miedo, sino por una especie de excitación que rayaba en la locura. Mi cerebro trabajaba a gran velocidad, calculando todo tipo de posibilidades. Entonces tapé el agujero con el pie y observé cómo el agua de lluvia turbia llenaba de nuevo el espacio dentro del pozo. Cuando el nivel del agua subió hasta mi pecho, luego hasta mi cuello, y finalmente se detuvo a solo 2 dedos de ancho debajo de mis fosas nasales, respiré hondo y me sumergí bajo el agua. La herramienta de trinchera comenzó a cavar con cuidado en la tubería corrugada en la red de tuberías de comunicación, porque la tubería en esta dirección conducía al supermercado a 30 metros de distancia. Agité la herramienta de trinchera y cayó arena y tierra, arrastradas por la corriente hacia el barranco subterráneo. Cada vez que la punta de la pala golpeaba la pared de la tubería, todo mi cuerpo se tensaba. Aunque las aguas residuales podían absorber la mayor parte del sonido, los pasos fuera de la tapa de la alcantarilla parecían aumentar, y los sonidos de dedos podridos arañando la tapa de hierro también aumentaban. Era como si al segundo siguiente, una mano gris penetrara la superficie del agua y agarrara mi cabello. El miedo llenó mi mente, obligándome a agitar la herramienta de trinchera. Sin parar como un hámster asustado, tuve que dejar de cavar. Cuando finalmente dejó de llover, me acurruqué en el fondo del pozo, escuchando los rugidos que venían uno tras otro sobre mi cabeza. Tal vez el pasaje aún no había sido cavado, y la tapa de la alcantarilla se levantaría primero. En ese momento el miedo y una sensación de impotencia se entrelazaron. Me sentí completamente desesperado. Usé la poca fuerza que me quedaba para recoger la herramienta de trinchera y apunté la punta a mi cuello, pero justo entonces un relámpago cruzó el cielo y retumbó un trueno. La lluvia de repente se hizo más fuerte y gotas de lluvia tan grandes como semillas de soja golpearon la tapa de la alcantarilla, haciendo un ruido ensordecedor. Este ruido enmascaró perfectamente el sonidos en el fondo del pozo. Apreté los dientes, volví a llenar el pozo con agua y agité la herramienta de trinchera nuevamente. El remojo de la lluvia hizo que la capa de cojín de arena se ablandara y se desmenuzara. Cada golpe de pala podía sacar grandes puñados de arena húmeda y grava. Mis uñas estaban llenas de granos de arena y las heridas en mi cuerpo se volvieron blancas por estar empapadas en las aguas residuales, hasta que el suelo de la capa de arena de repente se endureció, lo cual era una señal de que me estaba acercando a la red de tuberías del supermercado. Pero para entonces, mis brazos temblaban como hojas marchitas en el viento. Cada movimiento de la herramienta de trinchera parecía exprimir el último ápice de mi vitalidad. Mis dedos ya no me obedecían, así que solo pude atar la herramienta de trinchera a mi muñeca y presionar hacia abajo con el peso de mi cuerpo. Justo cuando estaba a punto de rendirme, un trozo de concreto bloqueó el camino hacia adelante. Lo embestí desesperadamente con mi hombro, pero solo obtuve un ataque de mareo a cambio. El último ápice de mi fuerza se disipó como el aire que se escapa de un globo y me desplomé en el pasillo, viendo cómo la oscuridad gradualmente se tragaba mi conciencia. No sé cuánto tiempo había pasado, pero un ruido violento me despertó. El trozo de concreto de alguna manera se había caído, como agarrar una pajita para salvar mi vida. Usé mi última fuerza de voluntad para arrastrarme hacia el espacio y tanteé en la oscuridad hasta que mis dedos tocaron la tapa metálica del pozo de comunicación debajo del supermercado. En el momento en que abrí la tapa, me quedé atónito. Productos enlatados arrojados, agua embotellada, galletas comprimidas cuidadosamente ordenados en los estantes, en las ruinas del apocalipsis. Este lugar era como un paraíso. Temblé cuando agarré un paquete de galletas. El sonido desgarrador de abrir el paquete fue especialmente claro en el supermercado vacío.
me desplomé junto al estante y de repente estallé en carcajadas. Luego, mientras reía, comencé a llorar. Los zombis afuera todavía estaban vagando, y el mundo seguía desmoronándose, pero en ese momento, había sobrevivido. Metí galletas en mi boca frenéticamente y las comisuras secas y agrietadas de mis labios dolían por las migajas. El agua mineral fluía por mi barbilla y mi cuello, y la sensación de frío me hizo temblar. De repente, un fuerte estruendo vino de la entrada del supermercado. Un zombi se estrellaba contra la puerta. Torpemente metí los suministros en mi mochila. Me di la vuelta, salté y volví a subir al pozo de comunicación original. El pasaje estrecho hizo que el proceso fuera muy difícil. Justo cuando estaba saliendo del hueco, la correa de mi mochila de repente se atascó en la grieta. Le di un tirón fuerte y se oyó un estruendo. Varias botellas de agua cayeron sobre la losa de cemento. Este sonido fue como verter un recipiente con agua fría en una bandeja de aceite caliente. Los sonidos de raspado en la tapa de la alcantarilla instantáneamente se volvieron 10 veces más densos y los copos de óxido cayeron como copos de nieve. Miré fijamente la tapa de la alcantarilla. Sintiendo que podría levantarse en cualquier momento, se acabó. Me deslicé hasta el fondo del pozo, temblando por todas partes. Era imposible volver al supermercado. Mi mirada se posó en el agujero de drenaje. En el momento en que la herramienta de trinchera golpeó el agujero, el sonido de la tapa de la alcantarilla se hizo aún más intenso. Ensanché frenéticamente el agujero, sin siquiera molestarme en limpiar los pedazos de cemento rotos que golpearon mi cara. Cuando el agujero se ensanchó lo suficiente para que una persona pasara, uno de los pernos de la tapa de la alcantarilla pareció romperse con un chasquido. Rápidamente salté al barranco debajo del agujero y tiré del cable para cubrirlo. En el momento en que se levantó la tapa de la alcantarilla, un rayo de luz pálida se coló fuera de la red de cables. Los rostros podridos de varios zombis estaban casi presionados contra el fondo del pozo. Sus globos oculares de un blanco grisáceo giraban inquietantemente y sus fosas nasales podridas se contraían constantemente. Podía oler el hedor que mezclaba el olor a sangre y carne podrida. Mi corazón latía salvajemente en mi pecho y un sudor frío me empapaba la espalda. Si ese zombi diera un paso más hacia adelante, atravesaría la frágil red de cables y me descubriría. Una presa viva. ¡Boom! Una explosión repentina en la distancia hizo temblar la pared del pozo y caer polvo. Todos los zombis levantaron la cabeza bruscamente al mismo tiempo, y al segundo siguiente, corrieron hacia la dirección del sonido. Aproveché la oportunidad para salir del agujero, agarré el borde de la tapa de la alcantarilla y la cerré con un golpe. Este fuerte ruido habría sido suficiente para atraer a la horda de zombis en circunstancias normales, pero ahora fue completamente ahogado por el sonido ensordecedor del tiroteo exterior, mientras el zumbido de los drones en el cielo se acercaba cada vez más. Luego vino una serie de explosiones continuas. La tapa de la alcantarilla tembló violentamente en la onda expansiva y los pedazos de cemento rotos cayeron como gotas de lluvia. Me acurruqué en el barranco debajo de la red de cables en el fondo del pozo, sintiendo los temblores causados por el fuego de artillería humano y la huida de los zombis. Cuando un proyectil explotó, ceó los rugidos de la horda de zombis viniendo uno tras otro. Estaba justo encima de mi cabeza y parecía sentir mi presencia. Mis uñas se clavaron profundamente en mi palma y cerré los ojos con desesperación, esperando en silencio que llegara la muerte. Justo entonces, el rugido familiar de un motor vino desde la distancia. El contraataque humano comenzó de nuevo. Esta ronda de ataques aéreos llegó inesperadamente. La onda expansiva de las explosiones hizo temblar todo el barranco. Abracé mis rodillas con fuerza y escuché el sonido ensordecedor de la metralla rascando la tapa de la alcantarilla. Una bomba incendiaria explotó no muy lejos y la alta temperatura atravesó la tapa de la alcantarilla, haciendo que mis mejillas se sintieran calientes. El fuego de artillería duró 3 días y 3 noches. Durante este periodo, me acurruqué en la grieta más profunda de la roca en el fondo del pozo como un ratón, viviendo de los alimentos enlatados que había almacenado antes. El momento más peligroso fue cuando un proyectil golpeó directamente la tapa de la alcantarilla. La enorme onda expansiva hizo sangrar mis oídos y nariz. La tapa de la alcantarilla se deformó, revelando un hueco tan ancho como un dedo. Observé con impotencia cómo varias extremidades y brazos rotos que habían volado caían por el hueco. Durante la pausa en el fuego, me arriesgué a bajar a la tapa de la alcantarilla para revisar a través del hueco. Vi montones de restos de zombis en la calle, pero lo que era aún más desesperante era que esos zombis vivos seguían evolucionando continuamente. En el segundo mes, la situación de la batalla se volvió aún más extraña. El ejército envió una unidad de perros robóticos. Esos monstruos de metal recorrieron las calles y sus escáneres infrarrojos emitieron una luz roja cegadora. Una mañana del tercer mes, una vibración inusual me despertó.
A través del hueco en la tapa de la alcantarilla, vi a un equipo de soldados completamente armados avanzando. Esta era la primera vez en 3 meses que veía gente viva. Cuando el último disparo resonó en el cielo sobre la ciudad, los dedos que había estado apretando con fuerza alrededor de la herramienta de trinchera con una cuchilla curvada en el fondo del barranco finalmente se relajaron. Durante 3 meses completos y un día, el sonido del fuego de artillería sobre mi cabeza nunca se detuvo, desde los bombardeos ensordecedores al principio, hasta los silbidos estridentes de las armas guiadas de precisión después, y finalmente a los disparos esporádicos de pistola al final. Cada etapa de esta guerra había dejado diferentes frecuencias de temblor sobre la tapa de la alcantarilla. Empujé con cuidado la tapa deformada de la alcantarilla, y la luz del sol perdida hace mucho tiempo apuñaló mis ojos como un cuchillo. En mi visión borrosa por las lágrimas, toda la ciudad era como un esqueleto que había sido roído por una bestia gigante. Los edificios de oficinas que alguna vez fueron imponentes ahora solo quedan atrás los esqueletos expuestos de barras de acero. Los cartuchos gastados apilados en la calle se muestran con un color cobre a la luz del sol. Sobreviviente encontrado. Una voz ronca vino repentinamente desde un lado. Instintivamente me encogí hacia la boca del pozo, pero luego vi a 3 soldados completamente armados caminando hacia mí. Sus máscaras protectoras estaban cubiertas de arañazos y los detectores de radiación en sus pechos emitían pitidos regulares. No tengan miedo. Somos de la 7ª Brigada de Limpieza. El soldado líder se agachó y extendió su mano con un guante táctico. Son la última persona viva en esta ciudad. Mi garganta se movió, pero no pude emitir ningún sonido. No había hablado durante tanto tiempo que mis cuerdas vocales parecían estar oxidadas. El soldado me ayudó a quitarme el cable que colgaba de mi hombro, que todavía estaba manchado con las manchas de sangre dejadas hace un mes. De pie en el precio de esta guerra, en la distancia. El humo negro del incinerador se elevaba directamente al cielo. Ahí era donde se eliminaba el último lote de cadáveres de zombies. En el terreno abierto cercano, docenas de zombies mutados estaban cuidadosamente ordenados. Junto a cada cadáver estaban las herramientas que habían usado. Barras de acero, bisturíes e incluso armas de fuego modificadas. Evolucionaron demasiado rápido, explicó un soldado siguiendo mi mirada. Los que aparecieron en la última semana ya podían usar con una simple coordinación táctica. Pateó a un zombi que vestía uniforme de policía a sus pies. Este incluso recordaba cómo disparar un arma. El líder del equipo de limpieza me entregó una botella de agua y la bebí con avidez, sintiendo la frescura perdida deslizarse por mi garganta. Justo entonces el rugido de un motor llegó a la distancia. Un helicóptero con una cruz roja estaba aterrizando y el viento de las palas del rotor se llevó las cenizas del suelo. Tienes que venir con nosotros para un examen completo. La voz del líder del equipo de repente se volvió seria. Sobreviviendo en ese entorno durante tanto tiempo, tu cuerpo ya podría. No lo refuté, solo miré mi palma. La luz del sol brillaba en mi rostro a través de mis dedos. Los patrones de los vasos sanguíneos que habían sido claramente visibles en la oscuridad ahora tenían un ligero tinte verdoso a la luz del sol. Por primera vez en 3 meses, mostré una sonrisa sincera. El helicóptero despegó en el aire y la ciudad bajo mis pies se convirtió gradualmente en una miniatura como un tablero de ajedrez. Me apoyé en la ventana del avión y observé cómo se ponía el escenario. El sol doró las ruinas con una capa de oro. En este apocalipsis, había perdido el mundo entero, pero había encontrado algo que ni siquiera sabía sobre mí, posibilidades. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero saber de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima. No había hablado durante tanto tiempo que mis cuerdas vocales parecían estar oxidadas. El soldado me ayudó a quitarme el cable que colgaba de mi hombro, que todavía estaba manchado con las manchas de sangre dejadas hace un mes. De pie en el precio de esta guerra. A lo lejos el humo negro del incinerador se elevaba directamente al cielo. Ahí era donde se eliminaba el último lote de cadáveres de zombies. En el terreno abierto cercano estaban ordenados cuidadosamente decenas de zombies mutados. Junto a cada cadáver estaban las herramientas que habían usado, barras de acero, bisturíes e incluso armas de fuego modificadas. Evolucionaron demasiado rápido, explicó un soldado siguiendo mi mirada. Los que aparecieron en la última semana ya podían usar una simple coordinación táctica. Pateó a un zombi que vestía uniforme de policía a sus pies. Este incluso podía recordar cómo disparar un arma. El líder del equipo de limpieza me entregó una botella de agua y la bebí con avidez, sintiéndola frescura perdida deslizarse por mi garganta. Justo entonces el rugido de un motor vino desde la distancia.
un helicóptero con una cruz roja estaba aterrizando y el viento de las palas del rotor se llevó las cenizas del suelo. Tienes que venir con nosotros para un examen exhaustivo. La voz del líder del equipo de repente se volvió seria. Sobreviviendo en ese entorno durante tanto tiempo, tu cuerpo ya podría. No lo refuté, solo miré mi palma, la luz del sol brilló en mi rostro a través de mis dedos, los patrones de los vasos sanguíneos que habían sido claramente visibles en la oscuridad ahora tenían un ligero tinte verdoso a la luz del sol. Por primera vez en 3 meses, mostré una sonrisa sincera. El helicóptero despegó en el aire y la ciudad bajo mis pies se convirtió gradualmente en una miniatura como un tablero de ajedrez. Me apoyé en la ventana del avión y observé cómo el sol poniente cubría las ruinas con una capa de oro. En este apocalipsis, había perdido el mundo entero, pero había encontrado algo que ni siquiera sabía sobre mí mismo. Posibilidades, esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si me gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez. No había hablado durante tanto tiempo que mis cuerdas vocales parecían estar oxidadas. El soldado me ayudó a quitarme el cable que colgaba de mi hombro, que todavía estaba manchado con las manchas de sangre dejadas hace un mes. De pie en el precio de esta guerra, a lo lejos, el humo negro del incinerador se elevaba directamente al cielo. Ahí era donde se eliminaba el último lote de cadáveres de zombies. En el terreno abierto cercano estaban ordenados cuidadosamente decenas de zombies mutados. Junto a cada cadáver estaban las herramientas que habían usado, barras de acero, bisturíes e incluso armas de fuego modificadas. Evolucionaron demasiado rápido, explicó un soldado siguiendo mi mirada. Los que aparecieron en la última semana ya podían usar una simple coordinación táctica. Pateó a un zombi que vestía uniforme de policía a sus pies. Este incluso podía recordar cómo disparar un arma. El líder del equipo de limpieza me entregó una botella de agua y la bebí con avidez, sintiendo la frescura perdida deslizarse por mi garganta. Justo entonces el rugido de un motor vino desde la distancia. Un helicóptero con una cruz roja estaba aterrizando y el viento de las palas del rotor se llevó las cenizas del suelo. Tienes que venir con nosotros para un examen exhaustivo. La voz del líder del equipo de repente se volvió seria. Sobreviviendo en ese entorno durante tanto tiempo, tu cuerpo ya podría. No lo refuté, solo miré mi palma, la luz del sol brilló en mi rostro a través de mis dedos, los patrones de los vasos sanguíneos que habían sido claramente visibles en la oscuridad ahora tenían un ligero tinte verdoso a la luz del sol. Por primera vez en 3 meses, mostré una sonrisa sincera. El helicóptero despegó en el aire y la ciudad bajo mis pies se convirtió gradualmente en una miniatura como un tablero de ajedrez. Me apoyé en la ventana del avión y observé cómo el sol poniente cubría las ruinas con una capa de oro. En este apocalipsis, había perdido el mundo entero, pero había encontrado algo que ni siquiera sabía sobre mí mismo. Posibilidades, esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si me gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez. Este incluso podía recordar cómo disparar un arma. El líder del equipo de limpieza me entregó una botella de agua y la bebí con avidez, sintiendo la frescura perdida deslizarse por mi garganta. Justo entonces el rugido de un motor vino de la distancia. Un helicóptero con una cruz roja estaba aterrizando y el viento de las palas del rotor sopló las cenizas en el suelo. Tienes que venir con nosotros para un examen completo. La voz del líder del equipo de repente se volvió seria. Sobreviviendo en ese entorno durante tanto tiempo, tu cuerpo ya podría. No lo refuté, solo miré mi palma. La luz del sol brillaba en mi rostro a través de mis dedos. Los patrones de los vasos sanguíneos que habían sido claramente visibles en la oscuridad ahora en realidad tenían un ligero tinte verdoso a la luz del sol. Por primera vez en 3 meses, mostré una sonrisa sincera. El helicóptero despegó en el aire y la ciudad bajo mis pies gradualmente se convirtió en una miniatura como un tablero de ajedrez. Me apoyé en la ventana del avión y observé cómo el sol poniente doraba las ruinas con una capa de oro. En este apocalipsis, había perdido el mundo entero, pero había encontrado algo que ni siquiera sabía sobre mí. Posibilidades, esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero saber de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima. Este incluso podía recordar cómo disparar un arma.
El líder del equipo de limpieza me entregó una botella de agua y la bebí con avidez, sintiendo la frescura perdida deslizarse por mi garganta. Justo entonces el rugido de un motor vino de la distancia. Un helicóptero con una cruz roja estaba aterrizando y el viento de las palas del rotor sopló las cenizas en el suelo. Tienes que venir con nosotros para un examen completo. La voz del líder del equipo de repente se volvió seria. Sobreviviendo en ese entorno durante tanto tiempo, tu cuerpo ya podría. No lo refuté, solo miré mi palma. La luz del sol brillaba en mi rostro a través de mis dedos. Los patrones de los vasos sanguíneos que habían sido claramente visibles en la oscuridad ahora en realidad tenían un ligero tinte verdoso a la luz del sol. Por primera vez en 3 meses. Mostré una sonrisa sincera. El helicóptero despegó en el aire y la ciudad bajo mis pies gradualmente se convirtió en una miniatura como un tablero de ajedrez. Me apoyé en la ventana del avión y observé cómo el sol poniente doraba las ruinas con una capa de oro. En este apocalipsis había perdido el mundo entero, pero había encontrado algo que ni siquiera sabía sobre mí. Posibilidades. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero saber de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.